Entonces, con esto terminamos esta introducción que en realidad no era parte del mensaje concreto, que tiene otros 2 versos bíblicos, pero sí realmente sentir explicar esto porque es fundamental para la vida y la salud del cristiano. Cuando las personas se convierten en cristianos, cuando las personas en realidad son llamadas por Dios, porque nadie se convierte en cristiano, si alguien puede convertirse en pentecostal, o en bautista, o en anglicano, o en luterano, o en católico apostólico romano, pero nadie puede convertirse en cristiano. Sí se puede convertir a una religión. Ahora, no se puede convertir uno a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando todavía éramos enemigos de Dios, Él nos llamó por su buena voluntad. Así que si Dios no llama a la gente, y créanme que dentro de las iglesias hay muchísima gente que no fue llamada por Dios y está ahí adentro. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cómo entonces Jesucristo dice, la paja y el trigo crecen juntos? ¿Dónde crecen juntos? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de Dios, de las iglesias cristianas. Yo tengo el hábito de hablar en iglesia en singular, porque la iglesia es una y es universal, pero tiene múltiples manifestaciones. Entonces es correcto en algunos momentos llamarlo la iglesia, aunque se hable de todas las iglesias cristianas del mundo, como a veces decir las iglesias, porque son la misma iglesia desde el punto de vista de Dios, pero con distintas manifestaciones desde el punto de vista y desde la realidad de los mismos hombres. Entonces las iglesias se forman más o menos con una mezcla de lo que creen, de lo que tienen envasado en la cultura sus fundadores, su cultura humana, y de lo que reciben de Dios. Por eso en Apocalipsis, al principio, cuando es el mensaje a las iglesias, se nos nombra 7, Mirna, Tiatira, Laodicea, Sardis, ¿sí? Porque hay distintas manifestaciones de la misma iglesia, y estas manifestaciones no tienen tanto que ver siempre con el mover de Dios sobre los hombres, sino que más tienen que ver muchas veces con la naturaleza cultural de cada una, porque no era lo mismo la ciudad de Tiatira que de Sardis, que la Odisea, que de Éfeso. Tenían distintas culturas, distintas creencias, entonces generaban como distinto entrevero, distinta fusión de Dios con esos hermanos en particular. Nosotros los humanos somos afectados por el medio y por la cultura, así que si nosotros estamos residiendo, viviendo, manifestando Cristo, tratando de ser fieles en la ciudad de La Plata, no somos exactamente igual que los hermanos de la ciudad de Balcarce, porque ellos tienen desde otro clima, de hecho es más alto, más seco, Balcarce está bastante lejito de acá. No somos exactamente iguales que los hermanos de Bahía Blanca. Ellos están pegados al mar, están en otra realidad exterior. Ahora, sí podemos compartir el 70, el 80, el 60% de las doctrinas. Eso es un común denominador entre los cristianos. Sobre todo la doctrina salvífica, todas las doctrinas que hacen el compendio de la salvación son, este es otro indicador para saber si alguien es verdaderamente cristiano o no, son iguales porque son enseñadas por el Espíritu Santo, independientemente de que el hermano se haya nacido y nunca se haya ido de Nigeria o de Kenia o de Laos o del Tíbet o de Venezuela o de Uruguay. Nunca nos vimos entre nosotros, pero sin embargo la doctrina salvífica es la misma. En eso son iguales todas las iglesias, porque es el mismo Espíritu Santo. Eso es una garantía de Dios. Así que si ustedes hablan con alguien que les dice que se puede ser salvo de otra manera y no a través de Jesús, y que la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero hay pseudo iglesias que creen que se puede ir a través de María, o a través de Juan, o a través de San Peperino Pómoro, o a través del Gauchito Gil. Bueno, ahí ya estamos hablando con alguien que no es cristiano, porque la doctrina básica para ser salvo e incorporado en el pueblo de Dios, y el
pueblo de Dios va a llegar a ser el cuerpo de Dios, por eso Dios se cuida mucho en eso. La iglesia va a llegar a ser el cuerpo de Dios, el cuerpo del creador del universo. Sí o sí, la doctrina de la salvífica la saben, y bueno, ustedes también saben que yo interactúo a través del Concilio Mundial del Reino de Dios en el planeta Tierra con hermanos, y tenemos nodos y oficinas y iglesias en más de 20 países del planeta, de los 3 continentes, y hablan por lo menos 6 idiomas distintos. Ahora, no todos esos hermanos los convertimos nosotros, la mayoría no, ni nos levantamos, ni los levantamos tampoco, porque el Concilio Mundial del Reino de Dios en el planeta Tierra es una organización interdenominacional, así que hay hermanos que son bautistas, otros son anabaptistas, otros son pentecostales, otros son apostólicos. Sin embargo, y en montones de países de 3 continentes distintos, de América, África y Europa, la doctrina de la salvación es la misma. Es increíble y maravilloso, pero el Espíritu Santo así se asegura de que si vos no sabés bien si el hermano o hermana es verdaderamente cristiano, tenés que conversar un rato, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, después puede desconocer otras doctrinas, ¿sí? No todos son teólogos, porque tampoco todos están llamados a ser teólogos, porque están llamados a hacer otras funciones. No todos son súper eruditos de la Escritura, no todos han tenido la posibilidad de formarse académico, universitariamente, ¿no? Pero las doctrinas básicas salvíficas son las mismas. Me avisan cuando estemos en 10 minutos. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 5 dice claramente que Dios nos predestinó para filiación por medio de Jesucristo por sí mismo, según se le dio la gana a Dios. Dice, según el beneplácito de su voluntad. Simplemente este versículo lo manifiesto por la primera palabra, predestinación. Somos predestinados. Por eso puede haber, y probablemente lo haya, 2.200 millones de cristianos en el planeta Tierra, tal vez 2.500 o tal vez haya 2.000 y sacaron mal la cuenta. Quien saca la cuenta, porque depende de la fuente que uno consulte. Ahora, de esos 2.000 millones, ¿todos fueron predestinados? ¿Todos fuimos predestinados? Realmente no lo sabemos, porque la cizaña y el trigo crecen juntos, porque algunos nacen para perdición, en fin. Entonces nosotros, en esta pequeña serie de estudios, tratamos de ir directamente al corazón de la doctrina cristiana en relación con la naturaleza de Dios en nosotros. De esta manera, nosotros sabemos y tenemos la seguridad que si ponemos la mente en el espíritu, si aprendemos a poner nuestra mente en el espíritu humano, ahí está pegado el Espíritu Santo, entonces tarde o temprano Dios se va a manifestar, porque dice su palabra que su palabra no volverá vacía. Entonces no va a volver vacía, va a ser para lo que le envió. En cuanto a nuestra transformación de morir poco a poco a la naturaleza humana y permitir que se desarrolle cada vez más en la mente, primeramente, la naturaleza de Dios. Porque decíamos al principio del primer segmento, de estos 3 segmentos de 10 minutos, sobre este tema, que al humano lo conduce la mente. De vez en cuando lo conducen las emociones. Y hay personas que son bastante desequilibradas emocionalmente y tienen mucha influencia de las emociones. Pero no vinimos preparados de fábrica para que nos conduzca las emociones. El humano está preparado de fábrica para ser conducido por su mente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros creemos es lo que tenemos, lo que creemos de Cristo y lo que sabemos de Cristo, es lo que hay que tomar aire, inspirar, como dice la doctrina recobriana. Ellos dicen, oh Señor Jesús, la doctrina de Watchman y Winnie Lee. Bueno, la doctrina pentecostal, al menos hace mucho tiempo atrás, tenían el aleluya para todo. Es una forma psicológica, como un mantra, como un input, como un botón para conectarte enseguida con el reino de las cosas de Dios. Oh Señor Jesús,
¡Oh, aleluya! Entonces, de esa manera ponemos la mente en el espíritu. Y al poner la mente en el espíritu humano, en nuestro espíritu, está pegado el Espíritu Santo. Así que pongo mi mente en el lugar donde está Dios mismo pegado dentro mío. Y salgo, aunque no dejo de usar la mente, salgo de la esfera de la mente, salgo del dominio del árbol del caído. En los humanos comió Adán y Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que está bien, lo que está mal, de la mente. Y entro en la esfera del espíritu, porque mi espíritu no es mente, mi espíritu es espíritu. Y el Espíritu Santo, si bien tiene obviamente la mente de Dios, multiforme, es espíritu. Así que sean grandemente bendecidos, pongan en práctica estos estudios profundos pero simples de practicar y sean fieles creciendo en Cristo hasta la muerte.